espíritu de quien más, con mucha energía. Bueno. John, ¿te parece que presentemos a nuestro siguiente entrevistado que está de visita en nuestro país? Se trata de Humberto de la Calle, abogado, político, diplomático, ex ministro de Estado y también ex candidato presidencial. Fue el representante del gobierno en la Asamblea Constituyente de ese país en 1991 y también jefe negociador del Estado colombiano ante la FARC. Invitado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, participa hoy de la conferencia Proceso Constituyente de Chile, la experiencia de Colombia. Y obviamente a puertas del plebiscito nuestro del próximo 26 de abril, es justamente de esa experiencia de la que queremos hablar con usted. Humberto, muy buenos días, gracias por responder al llamado de Primera Pauta. Bueno, buenos días, encantado de estar aquí en Santiago y en momentos en que se toman decisiones tan importantes. Claro que sí. Hablemos justamente de las luces y sombras del proceso constituyente que se vivió en Colombia, donde usted fue protagonista, y cómo puede servir esa experiencia para los próximos eventos que estaremos viviendo en nuestro país. Sí, dijéramos que yo creo que la clave de lo que ocurrió en Colombia fue un intenso trabajo de búsqueda de consenso antes de comenzar las sesiones de la Constituyente. A la Constituyente llegamos en un momento de crisis. Uh-huh. Asesinaron 3 candidatos presidenciales. Prácticamente habíamos llegado a lo más profundo que podía llegar una sociedad. Y lo interesante es que en vez de acudir a soluciones autoritarias, se abrió un proceso constituyente para incluir, dijéramos, sectores de la población que no se sentían representados, todo el tema de las etnias, es decir, una sociedad mucho más pluralista, incluyente, con un modelo económico muy abierto. Realmente la constituyente no definió el modelo económico, dejó abierto esto, claro, sobre la base del respeto a la propiedad privada y un principio de solidaridad, que es el que le da sustento a la política social. Pero en general al principio hubo bastante resistencia. Lo esencial es que todas las fuerzas políticas hicieron un enorme esfuerzo, probablemente por la situación crítica que afrontábamos, un enorme esfuerzo para la búsqueda del consenso. El consenso entonces fue clave justamente en el éxito de ese proceso de constituyente en Colombia, pero sin el esfuerzo de la clase política difícilmente se podría haber llegado a él, ¿no? Sí, esto se originó en un movimiento netamente estudiantil, que llamamos la séptima papeleta, queriendo con esto implicar que había una solicitud de los estudiantes para introducir un voto más de manera informal en las elecciones de marzo de 1990. Finalmente esto tomó cuerpo, la sociedad, hubo resistencias, claro está, pero al final el candidato presidencial que ganó las elecciones, César Gaviria, se puso al frente del proceso, desarrolló un intenso trabajo para tomar posesión de la presidencia, se precisaron cuáles eran los puntos de encuentro, como tú lo dices, de todas las fuerzas políticas, bueno, de casi todas, y al final el proceso fue extraordinariamente interesante y rindió sus frutos, en el sentido de que nos descubrimos como, dijéramos, una sociedad diferente, mucho más incluyente. Uh-huh. John. Sí, buenos días, señor de la Calle. Quería preguntarle, he leído una entrevista que ofreció usted a la revista Semana recientemente, después de los disturbios que hubo en Colombia, casi coincidiendo con el inicio de los disturbios en Chile del 18 de octubre. Y usted ahí decía que las autoridades tenían que haber mostrado mayor empatía con los manifestantes, pero sin embargo era capaz de separar claramente lo que constituía llamados a la violencia de esos manifestantes. En Chile tenemos un problema porque ahora mismo, enmascarado detrás de la protesta legítima, hay una pulsión violenta bastante fuerte. ¿Cómo se consigue aislar a los violentos? Bueno, el fenómeno es bastante semejante en cuando lo que voy a decir se aplica solo para Colombia. Realmente, en las manifestaciones y protestas en Colombia, yo descubro distintos elementos. Uno clásicamente sindical, dijéramos, 13 puntos para discutir en una mesa de negociación pura y dura. Ese era, dijéramos, la pretensión de las centrales obreras, que sin embargo no ha sido atendida en la forma que ellos la previeron. Y luego una gran masa de estudiantes, donde yo lo que veo es una insatisfacción que no necesariamente es de carácter económico, que tiene mucho que ver con los temas de medio ambiente, del futuro de los jóvenes, naturalmente el tema de las pensiones. Y luego, como tú lo dices, John,
vándalos que hicieron mucho daño. Se están reiniciando las protestas en Bogotá, yo no sé cuánto duren, pero ese fenómeno sigue presente y es muy difícil saber. Hay todo tipo de versiones, o son desadaptados o simplemente están jugando un papel para desacreditar las propias marchas. En fin, ahí hay una gran incógnita, pero dijéramos es un tema frente al cual la única manera de actuar es a través de la presencia de la policía sobre la base de la mayor forma de respeto a los derechos de los manifestantes. De hecho, la alcaldesa de Bogotá, que se acaba de posesionar y que es una persona progresista, necesariamente tuvo que acudir también en la última marcha a usar la policía dentro de, dijéramos, una regulación más estricta, porque en efecto también se produjeron desmanes de parte de la policía y de los vándalos. Es realmente la mancha negra de todo esto, ¿no? Uh-huh. Humberto, ¿cómo se trabaja en esto? Justamente con lo que le pregunta John. El Comité Nacional de Paro pasó de un pliego de 13 peticiones y ya van en 104 demandas, que es algo similar a lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo no sucumbir a las presiones a veces de grupos minoritarios, dar respuesta a las demandas reales y justas de una gran mayoría? ¿Cómo se produce ese equilibrio? Sí, en efecto, 13 puntos. Me parece que allí hubo una falla porque el gobierno, en vez de sentarse, llamemos claramente a negociar con los sindicatos, que es una cosa habitual y clásica, no tiene ningún problema, algunos seguramente innegociables, pero dijéramos, pudo haber recogido más rápidamente esas inquietudes. El gobierno optó por una gran mesa de conversación nacional. Algunos sectores sindicales piensan que es una forma de diluir sus pretensiones y entonces, en efecto, como tú dices, se fue agravando la situación. Ahora estamos en 104 puntos. Ya, francamente, me parece que esto se ha vuelto inmanejable en ese sentido de negociación clásica, porque son puntos que nos darían para una década de discusión. Por el otro lado, me parece que frente a esa inquietud de los estudiantes, su insatisfacción profunda, probablemente no todo es posible resolverlo, pero sí una muestra de empatía, de entender, de hacer el esfuerzo de entender cuáles son los motivos de irritación y presentar una visión mucho más abierta para estas inquietudes, ¿no? Humberto, volvamos a lo que fue el proceso constituyente colombiano y las lecciones que podemos sacar acá en nuestro país. Hablaba usted de la importancia del consenso de todos los actores sociales. ¿Cuán importante entonces es cuidar el tono del debate público durante, por ejemplo, las campañas previas a un plebiscito, como es en el caso nuestro? Exactamente. Sí, en efecto. Vino primero el deseo de los estudiantes ante la crisis, la recoge el candidato que terminó siendo ganador. Se hace una tarea, antes de la gente era realmente muy minuciosa, incluso se llegó a pensar en un solo proyecto oficial, convenido previamente por las fuerzas políticas. Luego la Corte decidió que si iba a haber constituyente tendría que ser soberana, que no había opción para un proyecto oficial. Se abrieron las distintas hipótesis de trabajo, el gobierno presentó su proyecto como si fuera otro proyecto más. Yo era el delegado del gobierno ante la constituyente y allí obramos con todo cuidado, yo diría que hasta con cierta humildad, pero tú dices una cosa que es muy cierta, y es de qué manera casi que por milagro nos comprometimos todos a usar un lenguaje respetuoso y no mezclar los temas de discusión constitucional, dijéramos, con los temas de discusión política. El cuerpo constituyente, era un cuerpo nuevo, distinto, elegido popularmente. El Congreso entró después en receso y allí entre 70 constituyentes que no provenían, dijéramos, de las filas ordinarias de los partidos, se hizo un trabajo que realmente hoy me causa todavía una gran satisfacción. John. Sí, ha citado usted ahí una serie de acuerdos cívicos, utilizar un lenguaje no divisorio, que no separara entre amigos y enemigos, o sea, hay un gesto. ¿No cree? En Chile hemos descubierto en este proceso que llevamos que arrancó el 18 de octubre con el estallido social, distintos grados de deslealtad institucional entre la propia clase política y entre las propias instituciones del país. ¿No cree usted que sería necesario reconstruir primero esa lealtad institucional antes de empezar a hablar de una constitución?
Sí, sí, es muy claro. Incluso lo digo de esta manera. En general, las constituciones en Colombia eran como una especie de carta de batalla. Después de las grandes disputas, el que ganaba imponía su constitución, excluyendo al vencido. Eso llega hasta 1886 y se prolonga pues durante un siglo. La clave de lo que pasó en el año 91 es precisamente que todos entendieron que la Constitución tenía que ser un punto de encuentro y no, dijéramos, la presea del triunfo para destruir al enemigo. Y eso está acompañado naturalmente de un lenguaje y también lo digo de un trabajo concreto, supremamente serio, en un ambiente en que había, claro, disputas, situaciones difíciles, pero por un momento, quizás insisto, me parece que lo que ocurrió es que llegamos a una situación tan crítica, tan extrema, que tomamos la decisión de reconsiderar ese tipo de discusión con un elemento adicional que tal vez olvidaba, y es que en ese momento un movimiento guerrillero importante que se llamó el M-19 dejó las armas, presentó su nombre a la votación popular y obtuvo una serie de escaños importantes, de tal manera que también fue como una especie de sanción, de aval, de apoyo al proceso de paz que transcurrió en ese momento. Estamos conversando con Humberto de la Calle, abogado, político, diplomático, exministro de Estado, quien está en Chile justamente para hablar del proceso constituyente y de la experiencia colombiana. Vámonos de 1991, Humberto, a 2016. Ahí le tocó jugar un rol protagónico también como jefe del equipo negociador del proceso de paz con las FARC. Fue la cara visible de estas negociaciones por parte del gobierno. Y luego de este proceso se realiza un plebiscito, ya que estamos hablando de plebiscito, y se produce un resultado que ustedes no esperaban. Por una estrecha mayoría se impuso el no a estos acuerdos a los que había llegado el Estado colombiano con la guerrilla. Vamos justamente a ese momento y a cuál es la evaluación que se hace o que hace usted después ya de algunos años de lo que ahí sucedió. Sí, en efecto no esperábamos perder. Al final yo sentía que íbamos a ganar por poco, porque primero el error que yo le atribuyo a las FARC fue demorar demasiado la negociación de tal manera que se mezcló con la política partidista frente a las elecciones que ya se avecinaban. Entonces, de la paz con mayúscula pasamos a una pequeña paz con minúscula que se convirtió como en un comodín del juego puramente electoral. Y allí se sumó una campaña de una gran ferocidad y de noticias falsas a través de las redes. Esto fue extraordinariamente dañino. Todos los días aparecía una versión falsa. Mientras nosotros trabajábamos en La Habana, se fue malquistando la opinión pública con el proceso. Las FARC tampoco ayudaron, hay que reconocerlo, porque mostraban cierto desprecio por las lejos. Lo importante es que con esa derrota, que fue por una mínima diferencia, pero derrota al fin y al cabo, reabrimos la mesa, recogimos el 90% de las inquietudes del no, volvimos a producir un nuevo acuerdo, pero finalmente quedó ahí un rezago de oposición y aún ahora me parece que todavía hay secuelas de división en la sociedad colombiana. El gobierno nuevo fue elegido con la bandera de desconocer el acuerdo, de modificarlo unilateralmente, pero me parece que ahora estamos enrumbándonos nuevamente por la consolidación del acuerdo, aun cuando también hay que reconocer que el acuerdo fue con un grupo guerrillero. Hay otro grupo y algunas formas de delincuencia que aún subsisten. Usted ha dicho con respecto a los plebiscitos que se convierten en una especie de aspiradora que recoge muchas insatisfacciones y terminan a veces siendo un voto irracional. ¿Qué recomendaciones podría hacerle al pueblo chileno justamente a puertas de este plebiscito que viviremos el próximo 26 de abril? Sí, en efecto, y pienso que eso fue lo que ocurrió en Colombia, probablemente lo que ocurrió con el general de Gaulle en Francia. Esos plebiscitos de sí y no, cuando son demasiado ambiciosos, me parece que van recogiendo lo negativo, las insatisfacciones. Yo diría que lo ideal, pues un proceso reflexivo y a través del plebiscito tomar probablemente solo una decisión importante. Cuando la temática es tan amplia como nos pasó a nosotros, porque en el fondo era todo el acuerdo el que estaba sometido a plebiscito, pues hay una gran dispersión de las fuerzas del sí. En cambio, el no se enclaustra en su posición simplemente negativa y se convierte desafortunadamente en una discusión bastante emocional
y traspasada, como ya lo dije también, por intereses puramente político-electorales. Perfecto. John, al cierre. Bueno, no, simplemente qué recomendación daría usted ahora mismo a la clase política chilena en la tesitura en la que nos encontramos. Bueno, me queda difícil. Yo no quisiera venir aquí en plan de recomendaciones porque, francamente, yo comprendo que, primero, son temas muy complejos y, segundo, habrá diferencias que yo realmente no conozco. Bueno, pues díganos qué clave, qué elemento cree usted de que en su país fue la clave del éxito. Sí, yo insisto en que fue una preparación muy minuciosa y detallada sobre los temas que era necesario reformar en la Constitución a través de la presencia de delegados de las fuerzas políticas de alto nivel que fueron construyendo las ideas centrales con mucho esmero y en medio de un ambiente de respeto. Le queremos agradecer entonces a Humberto de la Calle, quien hoy, por invitación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, participará en la conferencia Proceso Constituyente de Chile, la experiencia de Colombia. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Buen día. Mil gracias. Buen día. Muy amables. Y cuando son las 7:52, John, ¿te parece que repasemos qué está pasando en el mundo? Y partamos por Perú, nuestros vecinos, qué pasó con estas elecciones parlamentarias.